Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Delgado Ramírez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y curso actualmente el cuarto semestre en la materia Procesos de Fabricación y vengo a exponer la unidad 5, que es Procesos Industriales de Plásticos Térmicos, Compuestos y Termofragantes y Materiales Cerámicos. La fabricación de productos plásticos en gran escala data de una fecha comparativamente reciente. El descubrimiento de la ebonita o hule duro por Charles Goodyear en 1839 y el descubrimiento del celuloide por Haidt en 1869 marcaron el comienzo de esta industria. No fue, sin embargo, hasta 1909 cuando uno de los materiales más importantes, la resina, fue desarrollada por el Dr. Helmgren con sus colegas. En general, el término plástico se aplica en todos los materiales capaces de ser moldeados. La palabra plástico procede del griego plásticos, que significa capaz de ser moldeado y formado. Los plásticos pueden formar, maquinar, fundir y unir en diversas formas con relativa facilidad. Tipos de plásticos. Las materias plásticas se dividen en dos clases fundamentales, termofragantes y termoplásticas. La diferencia se basa sobre la estructura molecular de los compuestos y su comportamiento en la presencia del calor en la fase de elaboración. Durante el estampado de un termoplástico no se verifica ninguna reacción química y el estampado no es irreversible, por lo que las termoplásticas pueden ser llevadas al estado plástico y sucesivamente de nuevo al estado sólido, sin que pierda sensibilidad entre sus características. Las resinas termofragantes se obtienen por policondensación. La policondensación es un material termofragante porque la fase de elaboración, cuando se caliente y se somete a la acción de presión, se determina una reacción química que provoca una reestructuración de carácter irreversible de la molécula. Termoplásticos incluyen polímeros como polietileno, PVC y polipropileno. Consisten en macromoléculas lineales o ramificadas, unidas con otras mediante fuerzas intermoleculares. Los termoplásticos se caracterizan por transformarse de sólido a líquido y viceversa. Por acción del calor, se disuelven o por lo menos se hinchan al contacto con los solventes. Termofijos. Los plásticos que se meten rígidos y sólidos a temperaturas elevadas se denominan termofijos. Se obtienen por reticulación de productos líquidos de bajo peso molecular. Están reticulados en todas las direcciones debido a que su estructura no son moldeables, específicamente son infusibles y resisten altas temperaturas, no pueden ser disueltos y muy raramente se hinchan. A temperatura ambiente, los materiales termofígicos generalmente son duros y frágiles. Elastómetros. Son materiales elásticos que recuperan casi totalmente su forma original después de liberar una fuerza sobre ellos. Son insolubles y no pueden fundir mediante la aplicación de calor, es decir, pueden descomponerse químicamente cuando se calientan más allá de su temperatura máxima. Materias primas. En un principio, la mayoría de los plásticos se fabrican a partir de resinas de origen vegetal, como la celulosa, el furfural, aceites de semillas y derivados del almidón o del carbón. Caseína de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. La caseína de la leche era uno de los materiales no vegetales más utilizados. A pesar de la producción de nylon, se basaba originalmente en el carbón, el aire y el agua, y de que el nylon 11 se fabrica todavía con semillas de resino. La mayoría de los plásticos se elaboran hoy con derivados del petróleo. Compuestos termofragantes. Son formados mediante el calor y con o sin presión, resultando un producto que es permanentemente duro. El calor ablanda primero el material, pero al añadirle más calor o sustancias químicas especiales, se endurece por un cambio químico conocido como polimerización y no puede felónicas. Es uno de los principales plásticos termofragantes que se usan en la actualidad de la industria.
Dicha resina sintética se elabora mediante la reacción del fenol con el formaldehído. Forma un material duro de alta resistencia, durable y capaz de ser moldeado bajo una amplia variedad de condiciones. Este material tiene una alta resistencia al calor y al agua y puede producirse una gran variedad de colores. Resinosos. Las resinas más importantes son formaldehído de urea y formaldehído de melanina. Este componente de plástico, también termofragante, se puede obtener de forma de polvo para moldear o en solución para usarse como liga o adhesivo. Resinas furánicas. Se obtienen procesando productos agrícolas de desecho, tales como olotes, cáscaras de arroz y semillas de algodón, con ciertos ácidos. La resina termofragante, que se obtiene de este color oscuro resistente al agua y se tienen excelentes cualidades eléctricas. Las celulosas son termoplásticos preparados para varios tratamientos con fibras de algodón y madera. Son muy tenaces y se producen una amplia variedad de colores. Poliestireno. Es un material adaptado especialmente para el moldeo por inyección y extrusión. En algunas de las características más notables son su bajo peso específico, fácil de obtener en colores claros a opaco, resistente al agua y a la mayor parte de los agentes químicos, y estabilidad dimensional y buenas características de aislamiento. Propileno. Puede ser procesado con todas las técnicas termoplásticas. Tiene excelentemente propiedades eléctricas, alta resistencia al impacto y a la tensión, con buena resistencia a los productos químicos y al calor. Los monofilamentos de propileno pueden hacer sogas, redes, telas. También se fabrican con artículos de hospital, de laboratorio, juguetes, muebles, etc. Extrusión. En el moldeo por extrusión se utiliza un transportador de tornillo helicoidal. El polímero es transportado desde la tolva a través de una cámara de calentamiento hasta la boca de descarga. En una corriente continua, a partir de granos sólidos, el polímero emerge de la matriz de extrusión en un estado blando. Como la abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se desea obtener, el proceso es continuo. Posteriormente se corta a la medida adecuada y se usa normalmente con termoplásticos. Moldeo. Se emplean polímeros termoestables. En el moldeado por compresión, el material se coloca en el molde abierto. Un taco calentado aplica suficiente calor y presión para ablandar el polímero termoestable y llenar la cavidad del molde. Calandrado. El calandrado es un proceso de conformado que consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre rodillos y metal, generalmente calientes, que giran en sentidos opuestos. La finalidad puede ser obtener láminas de espesor controlado o bien modificar el aspecto superficial. Conformado al vacío. Se coloca la plancha termoplástica bien sujeta mediante una brida y la caja del molde. Sobre el conjunto se dirige el calor radiante de unos elementos de calefacción hasta que la plancha se hace blanda y deformable. Se hace el vacío con la cavidad cerrada del molde y la plancha es comprimida por la presión atmosférica contra los controles del molde en el espacio en el cual se ha hecho el vacío. Se deja enfriar y se retira.